A continuación, el doctor Juan Carlos Echeverry nos va a acompañar. No encuentro nada. El doctor Juan Carlos Echeverry nos va a acompañar con el tema colangiocarcinoma intrahepático, nuevos abordajes. Juan Carlos. Que no encontré. ¿Está mal? Ah, ok, perdón. Sí, erróneamente. Esa actualización en cáncer de vesícula biliar, a cargo del doctor Juan Carlos Echeverry. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, agradecerle al comité y a la organización la invitación. Yo la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Para mí es un honor de poder acompañarlos hoy y estar aquí en Neiva con ustedes. Es un honor muy grande poder estar aquí. Bueno, ya para empezar, mi primera diapositiva, si se puede llamar un conflicto de intereses, es que a pesar de que vengo aquí a hablar sobre la actualización del cáncer de vesícula, demográficamente sabemos que en Latinoamérica hay mucho más cáncer de vesícula que en Europa. O sea que vengo con muchas ganas de aprender y sobre todo ver otras perspectivas desde el punto de vista de ustedes. ¿Ahí está bien? Sí. Bueno, y como bien sabemos, el cáncer de vesícula tiene ciertas particularidades. Es el cáncer biliar más prevalente que tenemos. Sexta malignidad gastrointestinal más común. La sospecha prequirúrgica solamente la tenemos en el 30% de los pacientes. La gran mayoría es un diagnóstico de carcinoma incidental después de una colecistectomía laparoscópica. La diseminación por lo general se hace por contigüidad, diseminación linfática, hematógena. El pronóstico, como todos los tumores hepatobiliares, está dado por la resección R0 y la diseminación nodular, y en general es una enfermedad de mal pronóstico. Además, que es una enfermedad, digamos, que es huérfana. Como bien sabemos, todas las series engloban todo lo que viene siendo colangiocarcinoma intrahepático, periliar, distal y además la vesícula biliar, por lo cual generar evidencia es muy difícil. Como habíamos hablado inicialmente, el grado de tumoral en cuanto entre T1 a T4 es muy importante. Aquí tenemos la clasificación y luego más específicamente, pues sabemos que el T1A es cuando invade la lámina propia. Como veremos luego, estos pacientes una vez están colecistectomizados, digamos que se podría decir que están curados, pero a partir de T1B, cuando invade la muscular, ya son pacientes que requieren un rescate quirúrgico. Luego en el T2A, T2B es importante diferenciar si es al lado peritoneal, al lado hepático, sobre todo esto tiene consideraciones quirúrgicas, y ya luego el T3 y el T4 pues engloban los órganos adyacentes y estructuras vasculares. Como hablábamos inicialmente, el tumor in situ o el T1A, con la colecistectomía, digamos, estos pacientes se puede decir que están curados, y a partir de T1B y T2 es donde tenemos que hacer el rescate quirúrgico. Y ya en los casos de T3 y T4, a pesar que en diferentes series algunos pacientes seleccionados se llevan a cirugía, es donde está un poco más debatido si estos pacientes son candidatos a quirófano o no. Nuevamente, la R0 es la que mejor chance de curación tenemos en estos pacientes cuando lo comparamos con resección no curativa o tratamiento paliativo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, antes se abogaba mucho por una resección reglada del segmento 4B, 5. Esto digamos que ha ido cambiando y en diferentes series se ha visto que en cuanto a ese tipo de resección versus una colecistectomía radical con una profundidad de 2 centímetros, no hay diferencias muy importantes. Y en cuanto a la resección de la vía biliar, que antes digamos que también se recomendaba sistemáticamente, ha ido cambiando y solamente digamos que está indicado si hay un margen comprometido del conducto cístico. Luego la linfadenectomía, muy importante siempre tener en cuenta la linfadenectomía de todo el ligamento hepatoduodenal, todo el hilo hepático, y luego esto también es muy debatido, sobre todo en las series asiáticas que son mucho más agresivas, pero tenemos que tener la idea de que cuando uno tiene un ganglio interaortocava se considera ya como una diseminación M1, aunque esto, como bien sabemos, son casos seleccionados y en algunas partes del mundo pues se hace la resección. En cuanto al tipo de abordaje, mínimamente invasivo versus abierto. También en centros de mucha experiencia mínimamente invasiva se ha visto que tienen el mismo tipo de resultados que con la cirugía abierta, aunque es verdad que parece que la linfadenectomía por vía laparoscópica tiene menos rentabilidad que cuando se hace de forma abierta. Nuevamente, la resección de los puertos de laparoscopia, sobre todo en el cáncer incidental, antes
se recomendaba que se hiciera sistemáticamente, pero en distintas series, esta es una serie francesa, se ha visto que no aumenta la sobrevida en el caso de la resección de los puertos de la paroscopia. Entonces, las dos situaciones en las cuales nos podemos encontrar esta patología, la gran mayoría, como el cáncer incidental, 75%, y una minoría, el 25%. Ahora un poco hablando del cáncer incidental, sabemos que la gran mayoría están en el fundus, luego el cuerpo y luego el infundíbulo, una incidencia entre el 0,2 y 2,9%, y muy importante ver que las metástasis parietales son mucho más comunes en la laparoscopia por el riesgo de manipulación, perforación de la vesícula y diseminación de la enfermedad. La gran mayoría de estos tumores, cuando los vamos a llevar a rescate quirúrgico, inicialmente en el cáncer incidental, son T2, y según las guías clínicas, como dijimos anteriormente, pues el T1A, observar, supuestamente está curado ese paciente, y en el caso de un T1B, pues luego hay que volver a reestadificar a este paciente, ver si hay que hacer una laparoscopia de estadificación, que tiene cierta rentabilidad, algunas series con resultados no concluyentes, y luego si el paciente es resecable, pues ver primero y hacernos ciertas preguntas. ¿Hubo perforación o no durante la cirugía? Se puede dar hasta el 35%. ¿Se utilizó la bolsa de extracción para prevenir la diseminación peritoneal? ¿Hay una resección incompleta en este paciente? ¿Hay invasión del conducto cístico? Y luego si el paciente aguanta o no la cirugía, ya que como podemos ver, puede ir desde una colecistectomía radical simple a cirugías muy agresivas que pueden tener una duodenopancreatectomía asociada. Entonces, ¿qué pasa cuando reoperamos estos pacientes? Más o menos el 50% llegan a la cirugía, como dijimos anteriormente, la gran mayoría son T2, más o menos 50-70% tienen tumor residual, y esto es importante para la sobrevida. Cuando se ve que el paciente no tiene tumor residual, pueden tener incluso una sobrevida de 70-80% a 5 años, mientras que si hay tumor residual, esta disminuye significativamente, y más o menos hasta el 15% de los pacientes no llegan al rescate quirúrgico. ¿Cuándo operar? En realidad no hay un consenso, idealmente se dice que entre 4 y 8 semanas, pero esto en la práctica clínica algunas veces puede llegar hasta 2 meses o más, mientras el paciente se revisa la anatomía patológica, se comenta en un comité multidisciplinar, se hace el restadiaje, algunas veces se prolonga mucho más tiempo. Hay algunos centros también que abogan por la estrategia de selección, esperar un poco entre la cirugía primaria y la resección, y luego valorar con PET-TAC si estos pacientes tienen diseminación extrahepática o no y si van a ser candidatos a cirugía. Luego, un poco hablar del diagnóstico peroperatorio, que sea en una menor proporción de pacientes, 25%, y el diagnóstico intraoperatorio solamente en una muy pequeña porción de los pacientes, 2%. ¿Cuándo nos enfrentamos a estos pacientes? Una es la colecistectomía programada versus la colecistectomía urgente. Siempre tener una alta sospecha diagnóstica cuando hay pacientes con ictericia, síndrome de Mirizzi, posibles fístulas colecistocoledocales. Siempre que tengamos una sospecha, un umbral muy bajo para hacer una conversión a cirugía abierta, y luego valorar si en el centro donde estamos podemos hacer una colecistectomía radical, o si no, derivar directamente a un centro de cirugía patobiliar. Y luego tener en cuenta que la AP intraoperatoria tiene una sensibilidad alrededor del 78% con una especificidad del 93%. Esta diapositiva, digamos que es más orientada a los cirujanos no hepatobiliares. Como siempre, si hay una sospecha de una neovesícula, una conversión de cirugía abierta con bajo umbral, si es posible hacer una biopsia intraoperatoria, si es positiva, luego valorar si es un tumor resecable o irresecable, si es irresecable, hacer un mínimo gesto de derivar a un centro de tercer nivel, y si es un paciente resecable y hay disponibilidad de cirugía patobiliar, ver si se puede llevar a cabo una colecistectomía radical, y si no, nuevamente derivar a la cirugía de tercer nivel. Luego, si es una biopsia negativa, valorarnos si se puede hacer la colecistectomía, si sigue habiendo una alta sospecha, mínimo gesto, pero en general la idea es que si no hay la experiencia y se puede ir al paciente a un centro de tercer nivel, mucho mejor hacer esto por el paciente. Entonces, la primera parte de la charla, en resumen, estamos enfrentados a una patología de mal pronóstico. El rescate quirúrgico se hace en T1B, T2, T3, aún hay conflicto con la evidencia que tenemos. El N1 no contraindica la cirugía, excepto cuando hay diseminación interaortocava, aunque casos seleccionados. La no neoadyuvancia, a pesar de que por guías clínicas la neoadyuvancia en el cáncer de vesícula no está, digamos, completamente establecida, sabemos en los comités multidisciplinares que muchas veces tenemos pacientes con cáncer de vesícula que intentamos dar quimioterapia con miras a ver si podemos hacer un rescate quirúrgico, aunque esto por guías a día de hoy no está completamente contemplado. No hay una diferencia entre la colecistectomía radical versus la resección del segmento 4 y 5. La resección de la vía biliar sistemática no está indicada, y la resección de los puertos de trabajo tampoco está indicada a día de hoy.
Entonces, ahora hablar un poco del manejo oncológico, porque la realidad es que esta batalla la vamos a seguir peleando con la gran ayuda de los oncólogos. ¿Desde dónde partimos? Es una enfermedad localizada, como dijimos, cirugía más menos tratamiento adyuvante, quimio-radioterapia. Localmente avanzada, tratamiento neoadyuvante entre comillas, luego ver si el paciente es candidato a rescate o no, o si no un tratamiento de consolidación si se pasa de criterios para hacer una resección. Y luego en la enfermedad metastásica, fármacos de primera línea y segunda línea, como lo tenemos aquí. Entonces, como bien sabemos, desde el 2010 salió este estudio en el New England de pacientes con enfermedad localmente avanzada, donde se vio que la gemcitabina y cisplatino aumentaban la sobrevida hasta en 3 meses. Y desde esto, digamos que es como el estándar of care que se da a este tipo de pacientes. Luego, más adelante, este es un estudio reciente donde se valoró la capecitabina adyuvante luego de cáncer resecado. Nuevamente recordemos que estas series son todas donde el cáncer de vesícula biliar está englobado con tumores intrahepáticos, periliares y distales. Y a partir de estos resultados, como los veremos actualmente, a pesar de que en el análisis por intención de tratar no hubo diferencias con el ayuda de la capecitabina, se vio luego en el análisis por grupos que sí aumentaba la sobrevida. O sea que aquí pasamos a un nuevo, digamos, cambio en el paradigma donde la capecitabina pasa a formar gran parte del tratamiento adyuvante de estos pacientes. Nuevamente la supervivencia libre de recurrencia también mejoraba y este estudio BILCAP, que es este que estamos mirando, ha, digamos que motivado a hacer el ensayo clínico ACTICA-3, que está todavía caminando y que es posible que el próximo año tengamos resultados, donde comparan pacientes operados, adyuvancia con gemcitabina cisplatino, placebo versus gemcitabina cisplatino y capecitabina. Vamos a ver qué resultados tienen. En cuanto a la radioterapia adyuvante, es muy difícil generar evidencia para radioterapia. Tenemos solamente este estudio que es un fase 2. Es un estudio canadiense, estadounidense, donde reúnen 79 pacientes, todos resecados con colangios entre T2 y T4, con márgenes positivos, con ganglios positivos, y lo que se ve es que con la radioterapia adyuvante se consigue una sobrevida aproximada de más o menos del 60% a 5 años, con unos buenos resultados también en cuanto a la libre recurrencia de enfermedad. Esto nuevamente, a pesar de que es un estudio bien hecho, no es un estudio randomizados, controlados, con 2 brazos, lo cual no se puede dar una recomendación fuerte para hablar de la radioterapia en la adyuvancia en el cáncer de vesícula. Importante saber que el 86% de estos pacientes de este estudio completaron el esquema de tratamiento, lo cual es algo, digamos, bueno. Entonces, ¿qué bases racionales para el desarrollo tenemos? Es un grupo heterogéneo. Todas las series meten en el mismo costal todas estas enfermedades. La variedad biológica. Cada vez estamos viendo que todos estos tumores tienen diferentes mutaciones, lo cual nos puede ayudar en cuanto a la inmunoterapia y la terapia dirigida. Y luego sabemos que es una enfermedad de mal pronóstico, menos de un tercio de los pacientes llegan a la cirugía, 60-70% recaen y que la quimioterapia, digamos que tiene una eficacia limitada. Entonces, más bases racionales. Lo que sabíamos del carcinoma de vesícula era todo, digamos, toda la cascada de metaplasia, displasia, carcinoma in situ, carcinoma de vesícula, pero ahora estamos hablando más también de la secuencia adenoma-carcinoma, que se da hasta en el 5 a 10% de los pacientes. Vemos que hay un montón de factores inmunológicos que están formando parte de esta patología y que hay muchos subtipos moleculares que pueden ser un target para tratamiento con quimioterapia. Como podemos ver aquí, las alteraciones más frecuentes, digamos que la más frecuente de todas es el TP53, otros menor medida CDKN2, el ARID1A, otros como el KRAS, el HER2 y el HER3, y otros que ya son muy infrecuentes, que son la mutación IDH y otros del factor derivado de los fibroblastos. Entonces, esto digamos que nos da la oportunidad para nuevas terapias. Una es la inmunoterapia y otras son las terapias dirigidas. Y ya para terminar vamos a hablar de 2 estudios, digamos, importantes. Este es un estudio también reciente, donde se valoró el uso del durvalumab más gemcitabina cisplatino en pacientes con cáncer biliar avanzado. De estos grupos, de los 3 grupos de tumores que había, el de la vesícula biliar, digamos que era el segundo en mayor incidencia en este estudio, y lo que vieron era nuevamente que prolongaba la sobrevida. O sea que esta combinación durvalumab, gemcitabina, cisplatino, a día de hoy se está convirtiendo ya o pasará a ser, parece, el estándar of care para este tipo de pacientes. Y luego, en cuanto al perfil molecular, aquí podemos ver que hay diferentes fármacos que se han ido estudiando, sobre todo como segunda línea de tratamiento. Y aquí me quiero detener un poco en el pembrolizumab, porque hace poco salió un estudio, este es un estudio de este año, es un estudio del Lancet, donde también hacen una comparación de pembrolizumab
como quimioterapéutico, y también es un estudio muy similar al previo que vimos, que es el TOPAZ-1. Este estudio del que estoy hablando, del Pembro, es el Keynote 966, es un estudio randomizado, doble ciego, placebo, fase 3, y también se ve que los pacientes que llevan gemcitabina, cisplatino y pembrolizumab tienen mejores resultados que los que no los llevan. ¿Y qué tenemos sobre el cáncer incidental? Que es otra de las grandes preguntas que tenemos. Este es un estudio que está también en curso, seguramente para el próximo año tendremos resultados, y es un estudio del grupo alemán donde tienen pacientes con cáncer incidental de vesícula biliar, luego los randomizan a 2 brazos, uno lleva quimioterapia 3 meses previo al rescate quirúrgico, otro va directamente a cirugía, y luego vamos a ver qué resultado nos da esto. Y este es otro estudio multicéntrico americano, también con la misma motivación, es un estudio fase 2-3, cáncer incidental de vesícula, pacientes que reciben gemcitabina cisplatino previo al rescate quirúrgico versus otro brazo que no, y también es un estudio que esperamos que en el próximo año o 2 años tengamos resultados al respecto. Muchas gracias.